buenas tardes, siendo las 12 mediodía con 26 minutos del día 18 de octubre del 2018 se da inicio a la segunda sesión ordinaria del mes de octubre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Vamos a iniciar un poquito tarde, media hora después, porque hubo una reunión con los líderes sindicales del Estado, el Sindicato de Burócratas. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, el secretario ejecutivo, funcionarios que nos acompañan y a quienes nos siguen vía internet. Por favor, secretario, sea tan amable de pasar lista de asistencia. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la presencia del comisionado Corral Moreno Gerardo Javier, de la comisionada de estudios Unelva Manuel y el comisionado presidente Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria del mes de octubre del 2018 del Pleno de este Instituto. Sea tan amable, secretario, de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con mucho gusto, comisionado presidente. Bien, el orden del día para esta sesión consiste en el pase de lista de asistencia, verificación del quórum legal, declaración de instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. Acta de la primera sesión ordinaria de octubre del Pleno del ITBC, celebrada el día 11 de octubre de 2018, y acta de la tercera sesión extraordinaria del 2018 del Pleno del ITBC, celebrada el día 11 de octubre de 2018. Asuntos específicos a tratar: la presentación, en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia de la comisionada Manuel Estudillos Una, el proyecto de resolución del recurso de revisión 121-2018 interpuesto en contra de la Oficialía Mayor de Gobierno. De, asimismo, proyecto de resolución del recurso de revisión 289-2018 interpuesto en contra de INDIVI. Acuerdo de incumplimiento en autos del recurso de revisión 154-2018 interpuesto en contra del partido Encuentro Social. Acuerdo de incumplimiento en autos del recurso de revisión 184-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. Acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 157-2018 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional. Acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 226-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 402-2017 interpuesto en contra del Partido del Trabajo. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de resolución del recurso de revisión 89-2018 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional. Proyecto de resolución del recurso de revisión 170-2018 interpuesto en contra del Secretario de Población y Finanzas. Acuerdo de incumplimiento en autos de la denuncia 14-2018 interpuesto en contra del Partido Verde Ecologista. Acuerdo de incumplimiento en autos del recurso de revisión 158-2018 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. Acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 92-2018 interpuesto en contra del Secretario de Seguridad Pública del Estado. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución del recurso de revisión 129-2018 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. Y acuerdo de incumplimiento en autos del recurso de revisión 401-2018 en contra del Partido Verde Ecologista. Continuando, sería la presentación, en su caso, discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes de la verificación del ejercicio 2018 correspondiente a los sujetos obligados del mes de octubre, y el informe de comisión que rinde la comisionada Manuel Estudillos Una respecto a su asistencia en la Semana Nacional de Transparencia, celebrada los días 2, 3 y 4 de octubre de 2018, donde también participó en la sesión de trabajo del Colegio Electoral y de la Comisión Jurídica. Asuntos generales: resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto, para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Ningún comentario, gracias. Gracias. Bueno, me gustaría ver si se puede incluir como, no sé si se requiera un punto de acuerdo o solamente comentarlo. Derivado precisamente de los últimos diálogos de la cuestión archivística, no sé si es necesario que sea a través del Pleno que se me autorice para ponerme en contacto con los sujetos obligados para primero hacer las gestiones pertinentes para que se tome el taller en línea que es en materia de archivos, y segundo, me gustaría
tratar de coordinar una serie de esfuerzos para la elaboración de los 3 documentos que deben estar publicados. O sea, únicamente la guía y el cuadro, porque es probable que pueda venir una persona a impartir un taller práctico para la elaboración de estos documentos. Entonces, sí me gustaría si se pudiera, o sea, crear como esta encomienda a mi persona de tal manera de que ya a través del pleno yo ya pudiera estar comunicándome con los sujetos obligados. Les enviaría un oficio con el hipervínculo todo electrónico, con el hipervínculo al taller. Segundo, les preguntaría si tienen los documentos, material, o sea, de publicación. Y aquí el objetivo comisionado sería que pudiera, de aquí a diciembre, ¿no?, incrementarse la cantidad de sujetos obligados que ya tienen esos documentos elaborados y publicados, porque del diagnóstico que me entregó el área de verificación para mi participación en la PAS el lunes, únicamente tenemos a 2 sujetos obligados de los 154. Entonces creo que con una estrategia ahí que pude tomar de los últimos diálogos pudiéramos avanzar. Entonces, usted que se acuerde que se me pueda comisionar, o no sé, secretario, cuál sería ahí el tema. Me parece que lo subimos como un punto de acuerdo para darle formalidad y para darle seguimiento en los términos que están planteados. Que la comisionada coordine la implementación de las primeras acciones en materia de archivos. De los documentos, ¿no? Sobre todo el tema de la publicación, que coordinar únicamente con los otros obligados, la elaboración y publicación de los documentos, materia de los lineamientos en materia de archivos, no es de la ley, es de los lineamientos. Sí, de los lineamientos. Que son los que finalmente ya están en vigor. Yo sigo insistiendo, secretario, que no están armonizados porque hay una ley general que está en vigor, y lo volví a decir en esta última intervención, pero no, hasta en tanto el sistema y el consejo no sesionen y hagan la modificación, pues seguimos nosotros en esta omisión en la publicación de estos 3 otros documentos. Me parece bien, para efectos de iniciar las acciones formalmente, yo creo que las tomamos como acuerdo de pleno y queda incorporado dentro de las actividades del instituto en este último trimestre. Muy bien. Para darle seguimiento, obviamente en el trimestre y en el próximo año. Sí, ojalá está terminado. Sí, para no quedar en que no tengamos actividades realizadas. Entonces, yo creo que coadyuvaría ahí en esa parte. Muy bien, si no hay más comentarios o puntos a agregar, por favor, secretario, someta a votación el orden del día modificado con la incorporación en asuntos generales del punto anteriormente señalado por la Comisión de Estudio. Como su presidente. El comisionado somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido atentamente a aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado para esta sesión. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día La lectura del acta. seguiría la lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. Primero sería del acta de la primera sesión ordinaria de octubre del pleno de ITBC, celebrada el día 11 de octubre de 2018. Comisionado, se propone la dispensa de la lectura. Aquí en la sesión solamente les pregunto si tienen comentarios sobre el proyecto que nos fue enviado. Yo no tengo comentarios. Gracias. Como no hay comentarios, secretario, por favor, someta a votación el acta de la primera sesión ordinaria del mes de octubre de 2018. Con gusto, presidente. Comisionado somete a su consideración en votación económica el acta de la primera sesión de octubre del pleno de ITBC, por lo que le pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la primera sesión ordinaria del mes de octubre del 2018. Por favor, para el siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto seguiría en el mismo inciso el acta de la tercera sesión extraordinaria del 2018, celebrada el 11 de octubre del 2018. Gracias, secretario. En los mismos términos se propone la dispensa y solamente preguntarle si tienen comentarios sobre el acta de conocimiento. No tengo comentarios. Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el acta anteriormente señalada. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación económica la aprobación del acta de la tercera sesión extraordinaria de 2018 de este pleno. Por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la tercera sesión extraordinaria del 2018 de este pleno. Por favor, pase al siguiente punto.
Con gusto, comisionado presidente. Seguirían los asuntos específicos a tratar. Iniciaremos con la presentación, en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a la ponencia de la comisionada Elba Manuel Estudillo Osuna, que es la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 121-2018 interpuesto en contra oficial de Mayor de Gobierno. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz comisionada. Gracias. Me permito presentar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 289 del 2018 interpuesto en contra del Instituto para el Desarrollo Mobiliario y Vivienda para el Estado de Baja California. ¿Es ese? ¿Cuál número es? Sí, el mayor, el 121. Perdón, corrijo, me voy a presentar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 121 del 2018 interpuesto en contra de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. El particular solicitó la documentación técnica y económica ingresada por todos los participantes de la licitación OM-INJUVE 075 de 2018 relativa al suministro de pólizas de seguros para el Instituto de la Juventud del Estado. El sujeto obligado proporcionó copia de las propuestas técnicas y económicas de los participantes de la licitación referida. Sin embargo, el particular, inconforme con la respuesta, interpuso medio de impugnación con motivo de entrega de información incompleta. A través de su contestación del presente recurso de revisión, el sujeto obligado manifestó que fue omiso en proporcionar los anexos de las propuestas técnicas. Así pues, en primer orden, tenemos que el sujeto obligado, a través de la respuesta primigenia, puso a disposición de la parte recurrente copia de las propuestas técnicas y económicas que obran el expediente de la licitación pública de referencia. No obstante, a través de la contestación al recurso de revisión, el mismo sujeto obligado consiente haber omitido incluir los anexos de dichas propuestas. Teniendo en cuenta lo anterior, el sujeto obligado manifestó que existe una versión pública de dichos anexos por contener datos clasificados y señala que dicha documentación consiste en un total de 829 fojas previo al pago de derechos, cuyo costo asciende a $1 por foja. No obstante lo anterior, el hecho de que la información solicitada por el particular pudiera encuadrar en supuesto de reserva o confidencialidad no vuelve procedente el actuar del sujeto obligado, pues la sola manifestación que éste realizó en torno a su confidencialidad resulta insuficiente para acreditar tal situación, ya que de conformidad con la ley de la materia necesariamente debe fundar y motivar la clasificación a través de una resolución emitida por el Comité de Transparencia, en la que se realice una prueba de daño observando los elementos que se precisan en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 109 de la Ley de Transparencia vigente. Asimismo, y toda vez que el presente estudio refiere como modalidad de entrega la documentación en versión pública, resulta pertinente precisar al sujeto obligado que en caso de proceder la misma habrá de reunir los requisitos de forma estipulados en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas. Dicho de otro modo, las versiones públicas que se originen con motivo de una solicitud de acceso a la información deberán ser elaboradas a través de las áreas de los sujetos obligados y aprobadas por el Comité de Transparencia, debiéndose señalar dentro de las versiones públicas el fundamento legal de la clasificación, las siglas de los ordenamientos jurídicos, artículos, fracción y párrafo que soporta la eliminación respectiva, así como también la motivación de la clasificación. Por último, en cuanto hacia los costos de reproducción aludidos por el sujeto obligado con motivo de la elaboración de dichas versiones públicas, si bien expresa que el costo por cada copia fotostática y el número total de fojas es lo mismo en proporcional el número de cuenta bancaria para que el particular realice el pago íntegro del costo de la información, por lo que su actual resulta contrario a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 134 de la ley. Por lo que el sentido de la resolución propuesto a este pleno es revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que emita y notifique al recurrente una nueva respuesta en términos de la presente resolución, entregando la información en caso de proceder o en su caso fundar, motivar y justificar su clasificación a través de la resolución emitida por el Comité de Transparencia. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado, si tiene comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto, tienen los minutos.
No tengo comentarios, gracias. No, no, no. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto por la comunidad Escudillo, por favor, secretario, someta a la votación. Con gusto, presidente. Comisión somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Adelante. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de resolución identificado como Red Diagonal 121-2018 en los términos expuestos. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto es la presentación, conteniendo con la ponencia del comisionado Manuel Estudillo Osuna, la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 289-2018 interpuesto en contra de Indivi. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz. Gracias. El proyecto de resolución del recurso de revisión número 289 interpuesto en contra de Indivi, el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y Vivienda para el Estado de Baja California. En el presente asunto, la solicitud de acceso a la información, el particular solicitó copia certificada de todos los contratos, convenios o títulos de propiedad y sus respectivos planos o levantamientos topográficos relativos a compraventas, cesiones de derechos, donaciones y otros actos jurídicos que haya celebrado con terceros, incluyendo aquellas sobre el predio en específico referido en la solicitud. El particular, inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, interpuso el medio de impugnación con motivo de falta de respuesta a su solicitud. A través de su contestación, el sujeto obligado manifestó que no le era posible proporcionar una respuesta favorable a su petición por contener información clasificada y en virtud de que el predio referido por el solicitante no coincide con el que es propiedad del Indivi. Así las cosas, de conformidad con los documentales que ordenan el expediente, en primer término se arriba a la conclusión de que es fundado el agravio hecho valer por el recurrente en torno a la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información que formuló ante el sujeto obligado. No obstante, no pasa desapercibida la respuesta brindada por el mismo al momento de dar contestación al recurso de revisión, cuyo nacimiento origina que la misma se vuelva materia de estudio sin importar la etapa procesal en que se dio. Por lo que de la respuesta otorgada se advierte una negativa a brindar la información por considerar que la misma encuadra en los supuestos de confidencialidad. Sin embargo, la sola manifestación del sujeto obligado resulta insuficiente para acreditar tal situación, ya que de conformidad con la ley de transparencia es necesario fundar y motivar la clasificación a través de una resolución emitida por el Comité de Transparencia. Por otro lado, atendiendo a la excepción hecha valer por el sujeto obligado en torno a que no es posible proporcionar documentos confidenciales a personas ajenas a las propietarias, debe precisarse que, contraria a dicha postura, la ley de la materia señala que a través del documento conocido como versión pública es factible brindar acceso a la información pública, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales. En este sentido, y de resultar procedente la entrega de documentación requerida en versión pública, el sujeto obligado deberá cumplir con los requisitos de forma estipulados en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas. Sin detrimento de lo antes expuesto y en aras de fortalecer el conocimiento del derecho a la protección de datos personales y sus prerrogativas, se considera pertinente dejar asentado que, de acuerdo al 57º de los lineamientos referidos, se considera como información pública y no podrá omitirse de las versiones públicas el nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas. Por último, en cuanto a la modalidad de entrega de la información en copia certificado, el sujeto obligado deberá apegar su acta al establecido en el segundo párrafo del numeral 134 de la ley, en concatenación con el capítulo 3 del título 8 del reglamento. En ese tenor de ideas y con base a los razonamientos que anteceden, nuestro órgano garante concluye que no ha sido colmado el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, por lo que el sentido de la resolución propuesto este pleno es revocar la respuesta del sujeto obligado, para efecto que emite una nueva y notifica al recurrente la misma en términos de la presente resolución, entregando la información
y en caso de proceder o en caso de que funde, motive y justifique su clasificación a través de la resolución emitida por el Comité de Transparencia del sujeto obligado. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado, ¿sí tiene comentarios sobre el proyecto? No, pero... ¿Usted, comisionado? No tengo comentarios, gracias. Gracias. Gracias, comisionados. Secretario, como no hay comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto, por favor, someta a la votación. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por la comisionada Estudillo. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto, continuando con la ponencia de la comisionada Estudillo, es la presentación del acuerdo de incumplimiento en autos de recurso de revisión 154-2018 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionada Estudillo. Gracias. Me permito presentar a ustedes para aprobación el acuerdo de incumplimiento del recurso de revisión número 154-2018. Dicho recurso de revisión fue interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. Me permito exponer los antecedentes del presente asunto. En el recurso de revisión de referencia, el particular solicitó el nombre, cargo y de cada comité ejecutivo estatal y comité ejecutivo municipal de los 5 municipios desde la creación del partido hasta el 2018. El órgano garante determinó revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que proporcionara a la parte recurrente la información relativa a la solicitud. A fin de cumplir con lo anterior, se le otorgó al sujeto obligado el término de 3 días hábiles, sin que a la fecha se hubiese pronunciado al respecto o bien hiciera valer alguna imposibilidad jurídico-material de forma fundada y motivada. En esta misma guisa se advierte de igual manera una clara inobservancia al resolutivo tercero de la resolución relativo a proporcionar el nombre del titular de la unidad responsable de dar cumplimiento a la resolución, así como el nombre del superior jerárquico de este. Ahora bien, como ya quedó apuntado en la resolución definitiva, en la actualidad el sujeto obligado cuenta con una identidad y denominación distinta a la que imperaba al momento de formularse la solicitud de acceso. No obstante, tal circunstancia no lo exime de hacer frente a las obligaciones de transparencia de tracto sucesivo le eran aplicables, máxime que el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral, al aprobar el dictamen número 65 de la Comisión de Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, declaró la procedencia constitucional y legal de las reformas de los estatutos del sujeto obligado respecto al cambio de denominación social, lema y emblema del partido local, Partido Encuentro Social, para ostentarse como Transformemos, con la salvedad establecida en el considerando octavo, intitulado Reforma a los Estatutos bajo el rubro del cambio de denominación, el cual establece que dicho cambio no implica una cancelación o supresión de las obligaciones de dicho partido político. Por consiguiente, conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 del reglamento de ley y acceso de ley de transparencia y acceso a la información pública, al encontrarse en facultad de ejercicios de acto de autoridad bajo dirección, supervisión o bien resultan del conocimiento del titular del sujeto obligado, se determina dirigir el presente requerimiento a la Mayra Alejandra Flores Preciado en su carácter de presidente de Transformemos. Se decreta el incumplimiento de la resolución de fecha 20 de septiembre de 2018 por parte del sujeto obligado, Transformemos, y se ordena requerir personalmente a la Mayra Alejandra Flores Preciado para que dentro del término de 5 días siguientes a la notificación del presente requerimiento proporcione a la parte recurrente la información relativa al nombre y cargo del Comité Ejecutivo Estatal y cada uno de los municipios de la entidad desde su creación hasta el 2018, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en la forma y plazo señalado se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente o su equivalente en UMA, que corresponde a 12.090 pesos. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Es cuanto. Bien, gracias, comisionada. ¿Comentarios sobre el proyecto? No tengo comentarios, gracias. Gracias, comisionado. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo expuesto. El Estudillo, a favor.
Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento anteriormente expuesto, en los términos aquí planteados. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia de la comisionada Alba Estudillo, seguiría la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento en autos del recurso de revisión 184-2018 interpuesto contra el Ayuntamiento de Tecate. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz comisionada. Pongo a consideración de este pleno el acuerdo de incumplimiento de la resolución del recurso de revisión número 184 del 2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Los antecedentes del presente asunto son los siguientes. El particular solicitó información de las evaluaciones respecto de los recursos federales elaboradas por organismos externos para el ejercicio fiscal 2017. Contrato convenio mediante el cual se contrataron dichas evaluaciones, así como el programa anual de evaluación para el ejercicio 2018. Este órgano garante determinó revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que su comité de transparencia, en apego al artículo 131 de la ley, realizara de manera infundada y motivada la declaración de inexistencia de la información antes señalada. A fin de cumplir lo anterior, se le otorgó al sujeto obligado 5 días hábiles sin que a la fecha se hubiese pronunciado al respecto o bien hiciera valer alguna imposibilidad jurídica o material de forma fundada y motivada para no dar cumplimiento a la resolución antes citada. De igual forma, fue omiso en informar sobre el titular de la unidad administrativa responsable de dar cumplimiento a la resolución y el nombre de su superior jerárquico. Tomando en consideración los términos en que fue formulada la solicitud de acceso, el área responsable que dio respuesta a la misma y quien compareció dando contestación al recurso de revisión y de conformidad con el estudio que recayó vía resolución, se determina dirigir el presente requerimiento a Juan Manuel Durán Morales en su carácter de tesorero municipal del Ayuntamiento de Tecate. Por lo que se tiene, vía acuerdo de incumplimiento, al Ayuntamiento de Tecate incumpliendo al ordenado mediante resolución de fecha 1 de agosto del 2018 y se le ordena requerir personalmente a Juan Manuel Durán Morales para que en un término de 5 días siguientes a la notificación del presente requerimiento realice de manera fundada y motivada la declaración de inexistencia de la información relativa al programa anual de evaluación para el ejercicio 2018. Hecho lo anterior, deberá poner a disposición de la parte recurrente bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente del Estado o su equivalente en UMA, que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos. Asimismo, a de su conocimiento que de persistir la negativa, será requerido por la pena una nueva multa y su incumplimiento será publicado en el portal de obligaciones de ese instituto. Es cuanto. Bien, muchas gracias, comisionada. ¿Algún comentario sobre el proyecto? Ningún comentario, está muy claro, gracias. Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Claro que sí, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo. Adelante. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación por parte de la misma comisión de Estudillo del acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 157-2018 interpuesto contra el Partido Revolucionario Institucional. Gracias, secretario. Vamos a entrar en la etapa de acuerdo de cumplimiento. Comisionada, tiene los nuevos. Gracias. 157. Me permito presentar el proyecto de acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión número 157 del 2018, interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional. El particular solicitó información relativa a los recursos públicos asignados y recibidos para gastos de campaña, cantidades espectaculares contratados, monto pagado para las publicaciones de los mismos, aportaciones voluntarias recibidas y trabajos de imprenta y monto pagado cada uno de los proveedores y un listado de los mismos. En
la resolución, el recurso de revisión, el órgano garante modificó la respuesta del sujeto obligado a efecto de que fundara y motivara su incompetencia mediante acta validada por su comité de transparencia en los términos expuestos en la parte considerativa del fallo. Bajo este contexto, el sujeto obligado remitió copia simple del acta de la sexta sesión extraordinaria del Comité de Información de fecha 19 de septiembre del 2018, así como el acuerdo por el cual se confirma la declaración de no competencia en torno a la solicitud identificada con número de folio 004-58118. Esto debidamente fundado y motivado, por lo que se advierte de las constancias sobrantes en el expediente que el sujeto obligado ha dado cabal cumplimiento a la resolución definitiva dictada. En consecuencia, procédase al archivo del expediente como asunto totalmente concluido. ¿Es cuánto? Gracias, comisionada. Es un acuerdo de cumplimiento. ¿Algún comentario sobre el cumplimiento, comisionado Corral? No, está muy claro, gracias. Muchas gracias. Buscamos el expediente. Por favor, someta a votación el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto. Secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración dicho acuerdo bajo la modalidad de votación nominal. Adelante. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Ahorita puede dar un receso. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto. Vamos a un receso de 2 minutos, 5 minutos. Estamos a las Ya se 157. había olvidado, Vamos por el turno. Siendo la 1 de la tarde con 6 minutos, reanudamos la sesión. ¿En qué nos quedamos? Seguiría la presentación del proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 157-2018 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional. Este ya quedó. No se ha quedado aprobado. Ya quedó aprobado. Sería el 220. Seguiría la presentación del proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 226-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionada. Estudillo. Gracias. Me permito presentar a ustedes el proyecto de acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión número 226 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En el presente asunto, el particular solicitó información respecto al número de averiguaciones previas y carpetas de investigación en las que se ha dictado medidas de protección a favor de personas en contexto de migración, desglosado por género, edad y nacionalidad. Este órgano garante en la resolución revocó la respuesta del sujeto obligado para que no observase el artículo 9 de la Ley de Transparencia del Estado, habilitar a todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles para hacer entrega a la parte recurrente de la información requerida en la solicitud identificada bajo el folio 0057-8218, o en su defecto para que expresara de manera fundada y motivada la imposibilidad jurídico-material que tuviera para proporcionar información desglosada por edad y género del contenido de la documentación rendida por el sujeto obligado en cumplimiento al fallo dictado. Se le tiene por informando que ha emitido medida de protección a favor de 14 personas con nacionalidad extranjera. Asimismo, en cuantas averiguaciones previas y carpetas de investigación ha dictado las mismas a favor de niños y adolescentes en contexto de migración, lo anterior desglosado por género, edad y nacionalidad. Se advierte de las constancias sobrantes en el expediente que el sujeto obligado entonces ha dado con el cumplimiento de la resolución definitiva dictada y en consecuencia se deberá proceder al archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario, comisionada? No, ningún comentario. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias, comisionados. Someta a votación, por favor, el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto, secretario. Con gusto, presidente. Se somete a su consideración votación nominal el proyecto de acuerdo. Adelante. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Seguiría el último asunto de la ponencia de la comisionada del Estudillo en la presentación del acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 402-2017 interpuesto en contra del Partido del Trabajo.
Gracias, secretario. Continúa con el uso de voz, comisionado. Gracias. Por último, me permito presentar el acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión número 402 del 2017, interpuesto en el Partido del Trabajo. En fecha 6 de diciembre del 2018, este pleno dictó resolución en la que se ordenó al sujeto obligado procediera a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el número 0056-4817. Con motivo del fallo dictado en fecha 23 de marzo de 2018, se tuvo el sujeto obligado dando cumplimiento al resolutivo primero de dicha resolución, sin que se decretara el archivo del expediente, hasta en tanto no obrara en auto la determinación adoptada por el Instituto Estatal Electoral con motivo de la vista por incumplimiento de obligaciones de transparencia efectuada por este órgano garante. Así pues, tenemos que mediante oficio número IEBC CGE 1878 del 2018, de fecha 2 de octubre del 2018, el secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en funciones remitió copia certificada de la resolución número 38 emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a través del cual informa sobre la imposición de una amonestación pública al Partido del Trabajo. Por lo que, al advertirse de autos que para tener por cumplida de manera total la resolución de fecha 6 de diciembre de 2017, era necesario conocer la determinación adoptada por dicho Instituto Electoral, derivado de la vista de incumplimiento de las obligaciones de transparencia denunciada por ese instituto, situación que a la fecha aconteció, por lo que se estima procedente ordenar el archivo del expediente como un asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario? No, ningún comentario, gracias. Por favor, someta, secretario, a votación el acuerdo anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Somete a su consideración, comisionados, en votación nominal la aprobación del acuerdo. Elba Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento del recurso identificado como Red 402-2017, interpuesto en contra del Partido del Trabajo. Por favor, para el siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Agotados los asuntos enlistados por parte de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, seguiría la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno. Iniciaremos con la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 89-2018, interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, secretario. Sea tan amable de hacer la exposición en auxilio del comisionado. Con gusto. Ok, perfecto. Adelante. Bien, en auxilio de la ponencia, con su venia, miembro de este honorable pleno, me permito exponer el proyecto de resolución del recurso de revisión 89-2018 por parte de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, en el cual el sujeto obligado es el Partido Revolucionario Institucional. La solicitud de información estribó en la petición de los documentos que comprueban el pago de seguro social al IMSS desde el año 2007 a la fecha de la presentación de la solicitud. En caso contrario, que no hayan hecho sus aportaciones, otorgar toda la información referente a la fecha, monto en dinero que deben y conceptos avalados por documentos oficiales de manera digital de lo que se debe su partido, de lo que debe su partido político. 2. Documentos que comprueben el pago de los impuestos sobre la renta, ISR al SAT, Servicio de Administración Tributaria, desde el año 2007 a la fecha de la presentación de esta solicitud, y en caso contrario de que no hayan hecho sus pagos, otorguen toda la información referente a fecha, monto en dinero que deben y conceptos avalados por los documentos oficiales de manera digital de lo que debe su partido político. Esta fue la solicitud de acceso a la información que dio origen a este recurso. En respuesta a ello, el sujeto obligado otorgó una respuesta manifestando que esa representación estatal no cuenta con información solicitada, toda vez que la información se canaliza directamente al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. La parte recurrente, inconforme con ello, interpuso un recurso de revisión con motivo de una declaración de incompetencia por parte del partido político obligado. Bien,
Al contestar ese medio de impugnación, el sujeto obligado reiteró su respuesta y manifestó que no genera, obtiene, adquiere o transforma la información solicitada por el ahora recurrente. En el estudio de este caso y precisado lo anterior, este instituto estimó pertinente remitirlos a la normatividad que regula la obligación en materia de pago de aportaciones e impuestos de los partidos políticos, resultando aplicable invocar el artículo 50 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California, el cual establece los supuestos en los cuales los partidos políticos no son sujetos de impuestos y que a pesar de esto no son exentos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales. Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos, la cual es obligatoria y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, establece que los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales sobre la renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios, sobresaliendo que establece la obligación de manera genérica respecto a los partidos, tanto nacionales como los que son del orden local. En este sentido, y atento a lo que deduce el sujeto obligado, que ya quedó debidamente señalado, respecto a que la información tributaria se canalice directamente al Comité Ejecutivo Nacional por medio de la Secretaría de Finanzas y Administración del partido, tenemos que el artículo 62 del reglamento, precisamente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, enlista los asuntos de su competencia, entre los cuales se encuentra administrar, controlar y resguardar los recursos federales, locales y el patrimonio del partido, así como expedir los nombramientos y realizar los movimientos de altas y bajas del personal que propongan los titulares de las áreas y secretarías que integran el Comité Ejecutivo Nacional y de los comités directivos estatales y del Distrito Federal. Por lo cual, no se establece de manera expresa lo concerniente al pago de aportaciones de seguridad social al Instituto Mexicano del Seguro Social ni del impuesto sobre la renta al Servicio de Administración Tributaria, que infiera que el partido local tiene la obligación de remitir dicha información y consecuentemente evidencie que genera, administra y transforma la materia de la solicitud de información de acuerdo a los artículos 8 y 9 de la Ley de Transparencia Local en vigor. Por su parte, los estatutos del partido establecen que la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Nacional tiene la facultad para gestionar y autorizar los movimientos de la plantilla personal de las unidades administrativas y áreas del partido, así como el expedir los nombramientos y realizar los movimientos de altas y bajas del personal que propongan los comités directivos estatales, administrar los recursos financieros, humanos y materiales del partido, elaborar la información financiera y contable y ser responsable de su presentación ante las autoridades competentes, lo cual denota claramente que el seguimiento de las obligaciones relacionadas con las nóminas y lo que derive de la tasación o cálculo de los impuestos de conformidad con el artículo 96 de los estatutos del partido. Consecuentemente, atendiendo a la literalidad de la solicitud de información y a la normatividad aplicable al sujeto obligado, podemos sostener que no hay precepto legal que establezca entre sus facultades atribuciones u obligaciones que el sujeto obligado genera esta información, por lo cual tenemos que el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Baja California acredita vertir la información que se encuentren en sus archivos o que está obligado a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, no así algún indicio o elemento de convicción, no existiendo, algún indicio o elemento de convicción que haga inferir que debe obrar en sus archivos acorde al artículo 122 de la materia. Atento a lo dispuesto, por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 144 de la fracción tercera de esta ley, este órgano garante determina considerar pertinente confirmar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado en la solicitud de información señalada. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, secretario. ¿Algún comentario? No. Por favor, someta a la votación, secretario, el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta, presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto correspondiente a la ponencia del comisionado Corral. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación
del proyecto de resolución del recurso de revisión 170-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Gracias, secretario. En los mismos términos, por favor, siga auxiliando. Con mucho gusto, comisionado presidente. Bien, comisionados, efectivamente, en la ponencia del comisionado Corral viene presentando un proyecto de resolución del recurso de revisión 170-2018 que fue interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas y cuya solicitud de información, de acceso a la información de origen, consistió en los siguientes términos. El ciudadano solicitó el estatus que guarda el trámite de pago de seguro de vida de un particular. Además, requiere el informe, el monto a recibir y la fecha de las mensualidades que como beneficiario le corresponden y las razones por las cuales no se ha efectuado dicho pago. La respuesta de la solicitud, el sujeto obligado manifestó que no es posible proporcionar la información solicitada toda vez que no la posee, direccionando al particular a la Oficialía Mayor del Estado. Inconforme con ello, esta parte solicitante interpuso un recurso de revisión con motivo de una declaración de incompetencia del sujeto obligado. En la respuesta a dicho recurso de revisión, el sujeto obligado expuso que una reiteración en su respuesta y adjuntó un oficio emitido por el suplente presidente del Plan Múltiple de Beneficiarios dirigido al director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, manifestando que los expedientes que fueron enviados para su revisión no se incluyeron a las personas jubiladas o pensionadas del ayuntamiento, haciéndose la devolución del expediente original correspondiente al particular que se cita en la solicitud de información. Analizada la presentación del recurso de revisión y la contestación correspondiente, este órgano garante, a fin de generar certeza respecto al ente público competente de generar, poseer o administrar la información solicitada, se abocó al estudio de la estructura organizacional y competencial del sujeto obligado. De esta forma, tenemos que el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California enlista los asuntos a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y del cual se colige que la competente el despacho de los asuntos y el desempeño, la competente el despacho de los asuntos y desempeños de las atribuciones en el ámbito estatal relativo a la recaudación y administración de las contribuciones que corresponden al Estado, así como también el ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público del Ejecutivo Estatal y de igual manera el efectuar los pagos que debe realizar el gobierno del Estado. No pasó inobservante para la ponencia el argumento vertido por el sujeto obligado al remitir su respuesta, donde estableció que la solicitud de información en estudio debía ser dirigida a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, ya que ese organismo, esa dependencia estatal, es la facultada para atender de acuerdo a su normatividad aplicable, por lo cual resultó oportuno entrar al estudio del artículo 20 de la ley citada, en el cual se refiere a la Oficialía Mayor como la que se encuentra dentro de su ámbito competencial, el expedir las normas y políticas administrativas para el manejo del personal, los recursos materiales y bienes muebles e inmuebles del gobierno del Estado. Así las cosas, el sujeto obligado, al rendir contestación, manifestó que mediante oficio emitido por el suplente del presidente del Plan Múltiple de Beneficios, informó al director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor la devolución de los expedientes de las personas jubiladas o pensionadas del ayuntamiento, haciéndose de igual manera la devolución del expediente original del particular que el particular solicitó, a razón de que la solicitud de adhesión del Plan Múltiple de Beneficiarios o de Beneficios de fecha 12 de diciembre de 2016, suscrito por la Oficialía Mayor de Ayuntamiento de Tijuana, únicamente refiere a los trabajadores y empleados de dicho ayuntamiento, y no así a las personas jubiladas o pensionadas como tal, y como se advirtió del oficio 001/2018 emitido por el Comité Técnico del Fideicomiso del Plan Múltiple de Beneficios. En ese sentido, y al advertirse que la persona física de la cual se solicita la información referente al seguro de vida fue un trabajador con relación laboral con el Ayuntamiento de Tijuana, tal como lo cita en su oficio el suplente presidente ya señalado, resulta importante manifestar que de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Servicio Civil del Estado, le corresponde a las autoridades públicas patronales, en este caso los municipios del Estado de Baja California, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que rigen las relaciones laborales, tal y como también lo señala la normatividad aplicable del sujeto obligado, específicamente el artículo 22 bis del Reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, donde establece las facultades y atribuciones de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tijuana. Finalmente, podemos concluir que a quien le compete en la materia de la solicitud es precisamente el Ayuntamiento de Tijuana mediante su Oficialía Mayor,
ya que esta es la encargada de hacer cumplir las disposiciones legales que rigen las relaciones laborales entre el gobierno municipal y los servidores públicos del ayuntamiento. En este sentido, toda vez que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado se ve compelida a otorgar únicamente la información que es generada, poseída o administrada de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, resulta dable mencionar que la materia de la solicitud no es de competencia del sujeto obligado al cual se le ha impugnado su respuesta. Sin menoscabo de lo anterior, y no obstante a ello, se le indicó al sujeto obligado que, el sujeto obligado le indicó al solicitante su incompetencia. Es menester que tal declaración sea remitida por su comité, a efecto de que sea este quien emita la resolución que determine en su caso la incompetencia de la información de conformidad con el artículo 54, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor. Atento a lo dispuesto en el artículo 144, fracción tercera de la ley en materia, este órgano garante de tener a considerar pertinente modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que funde y motive su incompetencia mediante la resolución emitida por su comité en los términos anteriormente señalados. Gracias, secretario, por el apoyo. Comisionado, ¿tienen comentarios sobre el proyecto? ¿Tienen los comentarios? No. Por favor, someta a votación, secretario. El proyecto Quisiera hacer un comentario nada más. sí. Respecto al contenido de la resolución. Si bien con respecto a la ponencia se hizo un análisis profundo respecto a la competencia y se establece en la etapa considerativa de la resolución que esta no le corresponde al sujeto obligado de origen, y se está fundando una modificación a fin de que se pudiera entender que el Comité de Transparencia haga propias las manifestaciones que vienen en la resolución. No obstante, este instituto como sujeto obligado, cuando se refiere a cuestiones de competencia externa, es decir, cuando es evidente que no se trata de asuntos de la competencia de este instituto, únicamente este instituto sí tiene las facultades de remitir. Pero en caso de que fuera diverso sujeto obligado, pues únicamente se le haría su conocimiento que evidentemente no le corresponde, aunque aquí sí es debatible. Pero en mi opinión personal y de manera respetuosa les comento a este pleno que considero a cierto punto ocioso ordenar al sujeto obligado que ingrese a su comité de transparencia una resolución que va a ser propio y que va a declarar la incompetencia, toda vez que en diversas ocasiones la interpretación que se le ha dado al artículo que se señala que es la competencia se refiere a competencia interna, es decir, que cuando se dirige en la unidad de transparencia una solicitud a un área del propio sujeto obligado y éste declina la competencia, por decir un ejemplo, se le turna a un área administrativa y la área administrativa dice no es de mi competencia, y yo señalo que es, suponiendo la área de verificación, precisamente para resolver esa pugna de competencias al interior del sujeto obligado está el comité para designar efectivamente dentro de la estructura organizacional de ese sujeto obligado le corresponde a esta área administrativa. Esa es la que ha sido el criterio que se ha abordado, no tanto a qué sujeto obligado es. Yo he tenido la misma duda, incluso en un asunto de mi ponencia en donde se le ordena que vaya al comité, no obstante que de auto se advierte que evidentemente la información no es competencia del sujeto obligado, y bajo este supuesto no es competencia del sujeto obligado en sí, o sea, incluso es una competencia a nivel federal. A nivel federal, o sea, todavía era un asunto, le correspondía al Instituto Electoral a nivel federal dicha información. Entonces, creo que el criterio que de alguna forma están tomando como base los proyectistas, y que, insisto, fue motivo también de un análisis de mi parte, fue lo que establece la ley, no recuerdo exactamente cuál es el artículo, pero la ley cita que cuando sea evidente la notoria incompetencia. Por lo tanto, para mí también es debatible, porque si de auto se desprende un estudio que ya te fuiste al fondo y finalmente ya entraste al análisis, para mí también en algunos casos ya pudiera ser notorio.
se vuelve ocioso, pero finalmente puede ser un poco más garantista. Es más garantista en el sentido de que finalmente si no es notorio o si puede llegar a generar alguna controversia de carácter más social, ¿no? o por parte del recurrente, pues la medida que se está tomando es turnarlo a los comités. Aquí yo creo que sí valdría la pena, derivado de este análisis que se hace, que el Pleno eventualmente fijara como algún criterio en las resoluciones para que efectivamente los recurrentes no tuvieran que estar esperando para finiquitar un asunto, una resolución de un comité que va a llegar hasta dentro de 2 o 3 semanas, cuando finalmente la resolución de ese comité va a decir que no es. O sea, el comité va a decir lo que ya nosotros dijimos. Por lo tanto, hay en un mes o más, ¿no? Porque, seamos siendo optimistas, pero no todos están sesionando con tanta velocidad. Esto es un tema que no solamente, que sí es un asunto de garantizar y que sí es un asunto que establece la ley, pero que sí es cierto que dilata un poco más el procedimiento y que genera la percepción del recurrente de que estamos resolviendo a su favor, pero resulta que no estamos resolviendo a su favor. En realidad solamente estamos intentando cumplir con una formalidad. Entonces aquí a lo mejor lo que valdría la pena resaltar al momento de hacer este tipo de exposiciones, yo estoy de acuerdo en que hay ocasiones en que se tiene que enviar al comité, pero lo que sí vale la pena resaltar en este tipo de exposiciones es esto, que quede claro al recurrente que la resolución del instituto no es en el sentido de ordenarle al sujeto obligado que modifique su postura o incluso le dé respuesta, sino única y exclusivamente que cumpla con una formalidad que le va a dar la garantía de tener pues a lo mejor una documental pública en donde se declare a través del comité y no a través de una unidad administrativa la incompetencia. Y pues para nosotros nos deja la tarea de hacer un análisis sobre en qué caso sería o no sería una notoria incompetencia. Que para mí, entrando al estudio, andándole al fondo de las competencias, ya sería una notoria incompetencia, porque ya no tú estás tomando como base o el dicho del sujeto obligado, no es nada más tu dicho. O sea, es lo que dice una norma, todo un análisis, pero pues ahí lo dejamos para consideración del comisionado. Sí, muchas gracias, comisionada. Bien, en esos términos tendré que sí es bueno ahí definir un criterio con la área jurídica cuando sean notoria incompetencia para que en el fondo ya se determine, perdón, en la resolución, cuando se haga el estudio ya se determine ahí, pero sí precisar cuando sea notoria la incompetencia para no nosotros no suplir a la resolución del comité. Sí, no suple. Finalmente creo que lo único es al momento de las exposiciones de pronto son pueden ser así como un poco técnicas, pero creo que efectivamente, o sea, aquí lo único que vale la pena, creo que es no perder de vista que nosotros estamos resolviendo para el recurrente, ¿no? y que al momento que tú resuelves para el recurrente tiene que quedar claro, ¿no? que al no existir una notoria incompetencia a juicio del comisionado oponente, se está pidiendo que se cumpla con una formalidad, más el sentido de la resolución no va a cambiar. El sujeto le da más competente para entregar la información. Entonces, no está bien ni mal, habrá que hacer nosotros nada más un análisis sobre cada uno de los casos particulares, ¿no? Y sobre todo, insisto, en las exposiciones, pues ser muy precisos. Este tipo de intervenciones al final de una exposición son positivas porque la gente entiende qué es lo que estamos diciendo. Muy bien, gracias, comisionado. Por favor, someta a votación. Entonces, yo quisiera pedirles que por esta ocasión la votáramos así como está. Y entre tanto no acordamos con el área jurídica. Porque hemos hecho varias iguales. No cambia sentido, de hecho. Muy bien. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta como señor presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento en autos de la denuncia 14-2018 interpuesta en contra del Partido Verde Ecologista. Gracias, secretario. Continúe con el auxilio, por favor, del comisionado Corral. Muchísimas gracias, comisionado presidente. En auxilio de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral, me permito exponer el proyecto
referente a la denuncia 14/2018 en contra del Partido Verde Ecologista y exponiendo respecto a la exposición de los antecedentes que constituyen la materia del acuerdo que se trata. Hubo una denuncia en la cual se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. El sujeto obligado, Partido Verde Ecologista, rindió un informe con justificación y durante la situación de la denuncia, el sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación y el coordinador de verificación y seguimiento emitió su dictamen de resultados, en el cual concluyó que el sujeto obligado incumplía con su obligación de publicar y actualizar la información pública que les es aplicable. Derivado de ello, se emitió una resolución en la cual se requirió al Partido Verde Ecologista a fin de que en un plazo de 10 días hábiles publicara de manera inmediata en su portal de internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a ese instituto por escrito sobre el cumplimiento de ello. No obstante, al término conferido, el sujeto obligado de nueva cuenta fue omiso en pronunciarse ni invocar alguna imposibilidad jurídica o material. Con motivo de ello, el pleno de este instituto, a fecha 16 de mayo del año en curso, dictó un acuerdo de incumplimiento y ordenó requerir personalmente al ciudadano Fausto Gallardo García, en su carácter secretario general del Partido Verde Ecologista de Baja California, para que dentro del término de 3 días diera cumplimiento a la resolución, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalado, se le impondría una multa de 150 veces salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en medida de actualización, correspondiente a la cantidad de 12.090 pesos. El anterior requerimiento se realizó el 23 de mayo de 2018, por lo que el plazo para dar respuesta con los datos ocurrirá al día siguiente, para permanecer el 28 de mayo del año en curso. El lapso que el sujeto obligado fue omiso de nueva cuenta en informar sobre el cumplimiento o hacer valer alguna imposibilidad de manera fundada y motivada, incurriendo en un claro desacato a una determinación emitida por este instituto, conforme a lo previsto en el artículo 160, fracción 15ª de la ley de la materia. Al respecto, se invoca como un hecho notorio las actuaciones sobrantes en diversos recursos de revisión identificado como el 401/2018, en el cual se constató la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia de requerimiento en el domicilio del sujeto obligado, ubicado en la ciudad de Tijuana, razón por la cual se giró oficio al Instituto Estatal Electoral, el cual informó que sus archivos se encuentran se encuentra registrado como domicilio del Partido Verde Ecologista de México en Baja California, el diverso ubicado, por lo cual, en aras de cumplir cabalmente con las notificaciones y requerimientos personales de este procedimiento derive, deberá tomarse como el nuevo subdomicilio del sujeto obligado, el que quedó reportado. En consecuencia, es procedente ser efectivo el apercibimiento practicado hacia Fausto Gallardo García en su carácter de secretario general del Partido Verde Ecologista de México, el cual apercibimiento fue decretado mediante el acuerdo de fecha 16 de mayo de 2018, consistente en la aplicación de una multa de 150 veces salario mínimo o su equivalente en unidad de medida de actualización, que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos, la que resulta al multiplicar 150 la cantidad de 80.60 pesos, valor de la unidad de medida de actualización, tal como lo determinó el INEGI en la publicación efectuada el 10 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Por consiguiente, se ordena la expedición de los oficios respectivos a fin de cumplimentar la multa impuesta. Ahora bien, en salvaguarda del derecho de acceso a la información pública de la parte denunciante y en vista de que persiste el incumplimiento de la resolución definitiva emitida por este pleno, atento a lo dispuesto en el artículo 158 de la ley de la materia, se ordena requerir de nueva cuenta al Fausto Gallardo García en su carácter secretario general del Partido Verde Ecologista en Baja California, para que dentro del término de 5 días siguientes a de su notificación publique en su portal de internet la información pública referida en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia del Estado, la cual se encuentra pendiente en los términos y conceptos esbozados en el resultado de la verificación realizada, debiendo informar a ese instituto por escrito y adjuntar las evidencias que soporten el cumplimiento del ordenado de conformidad con el artículo 104 de la ley referida, bajo el apercibimiento de nueva cuenta de que en caso de no hacerlo en los términos y plazos señalados,
será acreedor a una multa de 300 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 24.180 pesos, monto que se fija tomando como base que se trata de un ulterior requerimiento y dado que persiste el incumplimiento a una resolución vinculante, definitiva e inatacable para los sujetos obligados. Asimismo, hágasele su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo pena de una nueva multa y su incumplimiento también será difundido en el portal de transparencia del Instituto. Es cuanto, comisionados. Gracias por la exposición, secretario. Comisionados, ¿tienen comentarios sobre el proyecto? No tengo comentarios, gracias. Gracias. Comisionados, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de incumplimiento expuesto. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuanto, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de acuerdo de incumplimiento anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto, secretario. Continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguirá la presentación del acuerdo de incumplimiento en autos del recurso de la edición 158-2018 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. Gracias, secretario. Continúa auxiliando, por favor, al comisionado Corral. Con mucho gusto, comisionado presidente. Comisionados, en auxilio de la ponencia del comisionado Corral, se expone lo que es el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de la edición 158-2018 en contra del Partido Encuentro Social, para lo cual abocaremos al estudio y análisis de los antecedentes que constituyeron la materia del acuerdo. En la solicitud de información, de acceso a la información, consistió, con el número 1, se solicita la relación de escoltas que cuentan con arma de fuego y si tienen su debido permiso para aportación. 2. Evidencia de que están debidamente capacitados para atender contingencias y tensiones sociales. 3. Documentación en donde pueda observarse que los candidatos y o sus escoltas pueden andar armados para ofrecer protección. 4. Monto que eroga o destina el partido en protección de sus candidatos a través de la contratación de escoltas armados. La respuesta a la solicitud y contestación al recurso. En la misma, el sujeto obligado otorgó una respuesta manifestando que su partido político es de competencia estatal y no federal. Asimismo, en la contestación reiteró su respuesta, añadiendo que desde su fundación a la fecha no se ha desembolsado recurso público alguno para el pago de personas armadas. El sentido de la resolución dice: se determinó modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que otorgue debida respuesta a cada uno de los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de información en apego a los principios de congruencia y exhaustividad. Vías de cumplimiento a la resolución. Se notificó al sujeto obligado la resolución dictada, otorgándole el término de 3 días hábiles para que informara a este instituto sobre el cumplimiento de lo ordenado en la misma, sin que el sujeto obligado hubiera informado haber dado cumplimiento a la resolución referida, o bien hiciera valer alguna imposibilidad jurídica o material de forma fundada y motivada, lo que revela un claro desacato a la determinación emitida por este instituto en ejercicio de sus facultades y de sus funciones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 160, fracción 15ª de la ley de la materia. Asimismo, se acreditó una clara inobservancia al resolutivo tercero de la resolución, relativo a proporcionar el nombre del titular de la unidad responsable de dar cumplimiento a la resolución, así como el nombre del superior jerárquico de esto. Ahora bien, como ya quedó apuntado en la resolución definitiva, en la actualidad el sujeto obligado cuenta con una identidad y denominación distinta a la que imperaba al momento de formularse la solicitud de acceso. No obstante, tal circunstancia no le exime de hacer frente a sus obligaciones de transparencia que, de tracto sucesivo, le eran aplicables. Máxime que el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral, al aprobar el dictamen número 65 de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamientos, declaró que el cambio de denominación del Partido Encuentro Social por el de Transformemos no implica una cancelación o supresión de las obligaciones laborales, civiles, mercantiles, fiscales, las originadas por los actos de derecho privado que hayan sido contraídas en el periodo que observó la denominación Partido Encuentro Social, por lo que se encuentra obligado a cumplirlas de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. De ahí que la determinación que se propone a este pleno es que se le tiene al sujeto obligado Partido Encuentro Social, actualmente Transformemos, incumpliendo con lo ordenado mediante la resolución de fecha 20 de septiembre de este año,
Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento de la Ley de Transparencia, al encontrarse la facultad del ejercicio de actos de autoridad bajo la dirección, supervisión o bien resultan del conocimiento del titular sujeto obligado, se determina dirigir el presente requerimiento a Mayra Alejandra Flores Preciado en su carácter de presidenta de Transformemos. Por conducto al notificador escrito la coordinación de asuntos jurídicos de ese instituto para que dentro del término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento, otorgue respuesta a cada uno de los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de información apegada a los principios de congruencia y exhaustividad bajo el procedimiento de que en caso de no hacerlo, en la forma y plazos señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado, su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos, la que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80.60 pesos, valor de la unidad de medida de actualización que asignó el INEGI, según la publicación efectuada el 10 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se le hará de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento también será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. ¿Algún comentario? Nada más que agregar, gracias. Gracias. Comisionados, por favor, secretario, somete a votación el proyecto expuesto. Con gusto, presidente. Comisionados, se someten a consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo previamente expuesto. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. David Sandoval, a favor. Tócate, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Siguiendo con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría el último asunto del Estado que corresponde al acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 92-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Gracias, secretario. Continúa usted con el auxilio. Con mucho gusto, comisionado presidente. Comisionados, en auxilio de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, efectivamente se rinde lo que es la presentación del proyecto de acuerdo de cumplimiento, en el cual el particular, refiriéndonos al antecedente, el particular solicitó el hipervínculo página de internet donde se muestren los videos de las transmisiones en vivo que ha realizado la comisión responsable de la carrera policial y del régimen disciplinario de los miembros de instituciones policiales con referencia en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, de acuerdo al artículo 70 de la Ley de Transparencia Local. El sentido de la resolución fue revocar la respuesta que en su momento remitió el sujeto obligado para el efecto de que emitiera y notificara al recurrente una nueva respuesta, entregando la información en caso de proceder o en su caso fundar y motivar y justificar su clasificación. Así pues, en acatamiento a la resolución, el sujeto obligado exhibió un acta de la sesión extraordinaria de su comité de transparencia donde se confirma la clasificación de reserva de la información debidamente soportada con la prueba del daño, previo estudio del marco normativo que les es aplicable de conformidad con los artículos 6, 107, 108, 179 y 198 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California en relación a 4, 106, 107, 110 de la Ley de Transparencia del Estado. De ahí que se advierte que con las constancias obrantes en el expediente, el sujeto obligado a acabar el cumplimiento a la resolución definitiva dictado y en consecuencia se procede al archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. Comisionados, comentarios sobre el proyecto. No, nada más que agregar, gracias. Muchas gracias. Por favor, someta, secretario, aprobación al acuerdo de cumplimiento expuesto con su auxilio. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento expuesto. Adelante. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. Seguiría la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, la presentación del proyecto de resolución 129 del recurso de revisión 129-2018 interpuesto en contra del Partido de Encuentro Social. Gracias, secretario. Comisionados, le solicito por favor la dispensa para que en la próxima sesión haga la presentación de este proyecto que había subido, porque me surgieron algunas consideraciones que quiero desahogar en la semana. Adelante, de acuerdo. Muchas gracias. La próxima semana haré la exposición para que lo enliste, secretario. Es el 129, ¿verdad? Ese 129, sí. Correcto. Por favor, pasa al siguiente punto.
Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia del comisionado presidente, seguirá la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento en autos de recurso de revisión 401-2018 en contra del Partido Verde Ecologista. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados, en efecto, el recurso es el 401 del 2018. Es hacer efectiva una multa nuevamente al Partido Verde Ecologista de México, Partido Verde Ecologista. Los antecedentes del particular, a través de la solicitud de acceso a la información, requirió la integración del comité ejecutivo o directivo estatal, el monto específico y periodicidad de la entrega de los honorarios y o sueldos y o salarios y o comisiones y o apoyos y o ayudas económicas y o compensaciones, gratificaciones, emolumentos, retribuciones, estipendios, remuneraciones y viáticos que reciba cada uno de los integrantes del comité ejecutivo o directivo estatal del partido, gastos administrativos realizados en el periodo de marzo de 2016 a marzo de 2017, reporte detallado de los ingresos recibidos por aportaciones del Instituto Estatal Electoral de la militancia por concepto de cuotas y aportaciones. Número 5, lista detallada de egresos en el periodo comprendido de marzo de 2016 a marzo de 2017. El sentido de la resolución de este pleno en su tiempo determinó confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado respecto a los puntos 1 y 3 y revocó la respuesta otorgada a los puntos 2, 4 y 5, ordenándose la entrega de la información ahí requerida, que es lo que ha estado pendiente. En fecha 16 de agosto de 2018, el Pleno de este instituto emitió un acuerdo de incumplimiento a través del cual se hizo efectiva una multa en perjuicio del ciudadano Fausto Gallardo García en su carácter de secretario general del Partido Verde Ecologista de México en Baja California, derivado del desacato al ordenado en el acuerdo de incumplimiento de fecha 24 de mayo de este año 2018. Asimismo, el citado proveído, datado 16 de agosto, ordenó requerir de nueva cuenta el 16 de agosto a Fausto Gallardo por el incumplimiento cabal a la resolución definitiva del 11 de enero de 2018. En este orden de ideas, el notificador adscrito a este instituto se ha constituido en diversas ocasiones en el domicilio conocido del Partido Verde Ecologista de México en Baja California, cita en calle Melchor Ocampo, número 1737-8H, Colonia Centro de la ciudad de Tijuana, Baja California. No obstante, no le fue posible llevar a cabo la notificación ordenada en virtud de que no acudió la persona alguna a atender su llamado, mostrando señales el inmueble de encontrarse deshabitado. Es por esto que la ponencia instructora consideró pertinente girar oficio al Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California a efecto de que informara si en sus archivos se encontraba domicilio registrado a nombre del sujeto obligado antes descrito, informe que fue desahogado en fecha 28 de septiembre del presente año, del cual se arrojó el domicilio ubicado en Boulevard Anáhuac número 1042, fraccionamiento Jardines del Lago, en la ciudad de Mexicali, Baja California. Determinación. En consecuencia, visto que a la fecha persiste el incumplimiento de la resolución definitiva dictada con base en el artículo 20 del reglamento para la sustentación de los recursos de revisión interpuestos ante este instituto, es procedente ordenar al notificador adscrito a la Coordinación de Asuntos Jurídicos que se constituye en domicilio ubicado en Boulevard Anáhuac número 1042, fraccionamiento Jardín del Lago, de Mexicali, Baja California, y proceda a cumplimentar en todos y cada uno de sus términos el acuerdo de incumplimiento de fecha 16 de agosto de 2018 a efecto de hacer sabedor al ciudadano Fausto Gallardo García, en su carácter de secretario general del Partido Verde Ecologista de México en Baja California, de la multa que le fue impuesta de 150 veces el salario mínimo vigente en el estado o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos, lo que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80 pesos con 60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el INEGI, según publicación el 10 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación, debiéndole correr traslado con copia de la resolución de fecha 11 de enero del 2018, copia del acuerdo de incumplimiento de fecha 16 de agosto del 2018 y copia del presente proveído, así como lo requiera para que dentro de un término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento haga entrega a la parte recurrente la información solicitada en los puntos 2 y 4 de la solicitud de información identificada como 565217, atendiendo
a la periodicidad solicitada por el mismo. En su defecto, exponga de manera fundada y motivada la imposibilidad que tuviera para hacerlo, conforme a lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 131 de la Ley de Transparencia que nos rige, informando por escrito el cumplimiento a lo anterior a este instituto, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, en la forma de caso señalado será creada una nueva multa de 300 veces el salario mínimo o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 24.180 pesos, monto que se fija tomando como base que se trata de un ulterior requerimiento y dado que persiste el incumplimiento de una resolución vinculatoria definitiva e inatacable para los sujetos obligados. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de internet de este instituto. Es cuanto, comisionados, si tienen comentarios. No tengo comentarios, gracias. Gracias, comisionados. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo expuesto. Estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, va al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se aprobaron los dictámenes de verificación del ejercicio 2018 correspondiente a los sujetos obligados verificados en el mes de octubre. Gracias, secretario. Para la exposición del punto, solicito el auxilio y apoyo de la Comisión de Estudio. Solo me gustaría precisar, secretario, estamos aprobando pero no estamos aprobando las resoluciones. Así es. Sí, no son el dictamen es como el anexo de la resolución. Entonces, digo, porque advierto que tanto en la ficha como en el orden del día se narró como un acuerdo. Ahorita son esas proyectos de resolución de incluir los dictámenes de los resultados de verificación del mes de octubre. Me permito presentar a este pleno. Serán votados de manera individual, sin embargo los voy a presentar de manera global, los proyectos de resolución de los resultados de la verificación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, del Partido Político Transformemos, del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana, la Universidad Autónoma de Baja California, el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California, el Poder Judicial del Estado de Baja California. Estos son los sujetos obligados cuya verificación oficiosa se llevó a cabo durante el mes de octubre. Como sabemos, los antecedentes de la verificación, aquí habría que revisar esto nada más. Los antecedentes de la verificación nacen en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la ley de transparencia, o sea, la ley general de transparencia y acceso a la información público. En el artículo segundo de la misma ley general se establecen los objetivos dentro de los cuales se establecen las bases mínimas que rigen los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho a acceso a la información, así como establecer los procedimientos y condiciones homogéneas para el ejercicio del acceso mediante procedimientos sencillos, que el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia emitió lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de información de las obligaciones establecidas en el título quinto, fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia, acceso a la información pública, información que deberán difundir los sujetos obligados en sus portales de Internet y Plataforma Nacional de Transparencia, siendo publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2016 y entraron en vigor al día siguiente a su publicación. A nivel local, de igual manera, se cuentan con los lineamientos locales para la publicación de la información, que básicamente regulan los criterios y formatos bajo los cuales se tendrá que publicar la información de las fracciones que no contempla la ley general. Estos son los antecedentes. La ley nos obliga a llevar a cabo verificaciones oficiosas
para efecto precisamente validar que los sujetos obligados cumplan con la publicación de la información de oficio en sus portales y plataforma. También, como sabemos, como antecedente, el Pleno de este órgano garante determinó una muestra de 35 sujetos obligados que serán verificados durante el 2018 y verificando un total de 5 sujetos obligados por mes. Las resoluciones que se presentarán a continuación versan en los siguientes términos. Por lo que respecta a los resultados de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, el índice de cumplimiento que se presenta en su portal de obligaciones de transparencia es de un 54.59% y en la Plataforma Nacional de Transparencia un 64.75%, promediando el cumplimiento a un 59.67%. El partido político denominado Transformemos presenta un cumplimiento del 74.91% en su portal y 71.78% en la plataforma, dando un promedio de 73.34%. El Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana presenta un cumplimiento en su portal de 45.88 y 47.07 en la plataforma, un promedio del 46.47. La Universidad Autónoma de Baja California presenta un cumplimiento del 63.71 en el portal y 63.71 en la plataforma, con un porcentaje de cumplimiento del 63.71. El Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California presenta un cumplimiento en su portal del 56.30 y en la Plataforma Nacional de Transparencia del 25.11%. Promediando los dos índices, podríamos decir que el Fideicomiso cumple con el 40% de la publicación de su información. En el caso del Poder Judicial del Estado de Baja California, se presenta un índice de cumplimiento del 100% tanto en el portal de obligaciones de transparencia como en la Plataforma Nacional de Transparencia. El sentido de la resolución: en el caso de los primeros sujetos obligados, se decreta el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia, y en el caso del Poder Judicial se decreta a través de la resolución un cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Por cuanto hace a los sujetos obligados, que se decreta el incumplimiento, que sería la Secretaría de Planeación y Finanzas, Transformemos, Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana, Universidad Autónoma de Baja California, Fideicomiso de Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California, decretando el incumplimiento, por lo que se determina a través de la resolución dirigir el presente requerimiento a cada uno de los sujetos obligados por conducto de su unidad de transparencia a través del notificador adscrito a la coordinación de verificación y seguimiento de este instituto, corriéndole traslado con copia certificada de la resolución que hoy se aprueba, original del dictamen, y el reporte de la memoria técnica de verificación. Esto para que dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, instruya al superior jerárquico del servidor público responsable para que dé cumplimiento a los requerimientos del reporte de la memoria técnica de verificación y publique de manera inmediata en su portal de internet y en la sección correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia la información relativa a los artículos 81, 82 y demás aplicables de la Ley de Transparencia. Y 83 aquí señala, pero lo que quisiera verificarse a los 5 les aplica el 83, creo que sí, pero demás aplicables de la Ley de Transparencia bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se procederá conforme a lo estipulado en los artículos 155 y 157 de la ley vigente. Asimismo, vía la resolución se ordena requerir al titular de la unidad de transparencia de los sujetos obligados para que por conducto del notificador adscrito a ese instituto, para que dentro del término de 5 días contados a partir del día siguiente que se efectúe la notificación o requerimiento, informe el nombre del responsable o responsables de dar cumplimiento al dictamen y al reporte de la memoria técnica que dieron origen a la resolución. De igual forma precisa el nombre del superior jerárquico de cada uno de ellos. Solamente diría así:
Son 20 días para que cumplan con la resolución de la carga de información y dentro del término de 5 días tienen que informar quiénes son los servidores públicos encargados de la carga de información y los nombres de sus superiores jerárquicos. Asimismo, respecto al sujeto obligado, Poder Judicial del Estado de Baja California, el Pleno de ese instituto determina el cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia del portal de Internet y la plataforma nacional de transparencia, por lo que se ordena el archivo de la verificación del expediente formado en virtud de ella, ordenando notificar de oficio al titular del sujeto obligado y al titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado del presente resolutivo. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias, comisionada. Secretario, por favor, someta a votación cada una de las resoluciones de cada uno de los casos obligados y distinguiendo el caso del que se dé un cumplimiento para el archivo, por favor. Con gusto, comisionado presidente, somete a su consideración en votación económica la aprobación de la resolución correspondiente a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, en el cual se advierte un incumplimiento. Por lo que les pido que se encuentren a favor, sentar manos de votar en este momento. ¿Por favor? Es votación nominal. Nominal, sí. Muy bien. Estamos votando nominal. Bueno, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación de la resolución de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, en la cual aparece un incumplimiento. Adelante. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto. Pasa el siguiente, por favor. El siguiente sería la resolución respectiva al sujeto obligado Transformemos, también en incumplimiento. Adelante. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto. Pasa el siguiente, por favor. Con gusto. El siguiente sería la resolución del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana, en incumplimiento también. Adelante. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto. Pasa el siguiente, por favor. Con gusto, presidente. Seguiría la resolución de la Universidad Autónoma de Baja California, en la cual aparece incumplimiento también. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto. Pasa el siguiente, por favor. Con gusto, presidente. Seguiría la resolución correspondiente al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California, en la cual viene como sentido incumplimiento. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto. Por favor, pasa el siguiente. El siguiente y último sería la resolución correspondiente al Poder Judicial del Estado de Baja California, en el cual el sentido de la resolución es cumpliendo Y archivar el expediente. y el archivo del expediente. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el cumplimiento en este último caso y el archivo del expediente. Por favor, va al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. Agotado ese punto, seguiría el informe de comisión que rinde la comisionada Elba Manuel Estudiosura respecto a su asistencia a la Semana Nacional de Transparencia celebrada los días 2, 3 y 4 de octubre de 2018, donde también participó en la sesión de trabajo del Colegio Electoral y en la Comisión Jurídica. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, comisionada. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva la publicación del informe que se turnó relativo a mi asistencia a los eventos antes descritos y actualizar la información en la plataforma de comisiones abiertas. Muchas gracias, comisionada. Para que se actualice la información y se publiquen los términos solicitados, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Por favor, repasa el siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto, agotado los asuntos específicos, seguiría el asunto general que quedó incorporado durante la exposición del orden del día, que más o menos quedaría de la siguiente manera: la autorización a favor de la comisionada Elba Manuel Estudiosuna a fin de coordinar la implementación en materia archivística de la elaboración de los documentos que por motivo de la ley de transparencia y de los lineamientos aún vigentes están obligados por parte de los sujetos obligados. ¿Sí? Gracias. Somete a la votación sin mayor problema. Con gusto, comisionado presidente, somete su consideración en votación económica el punto expuesto, por lo que les pido a aquellos que se encuentren a favor, sentar manos de votar en este momento. ¿A favor?
A favor. De cuenta, comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto y pase por favor al siguiente. Claro que sí, comisionado presidente. Seguirían las semanas de acuerdos aprobados por el Pleno. Tiene los votos. Muchísimas gracias. Comisionados, en esta que fue la segunda sesión ordinaria de octubre de este año del Pleno del Instituto, se aprobaron los siguientes acuerdos. Fue aprobada el acta de la primera sesión ordinaria de octubre del Pleno de IBC, celebrada el día 11 de octubre de 2018, y el acta de la tercera sesión extraordinaria de este año. Fueron aprobados todos y cada uno de los asuntos expuestos de las distintas ponencias que integran este Pleno. Fue aprobado el proyecto de resolución del recurso de revisión 121-2018, interpuesto contra la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Y fue aprobado el proyecto de resolución del recurso de revisión 289-2018, interpuesto en contra de INDIVI. Fueron aprobados los proyectos de acuerdo de incumplimiento del recurso de revisión 154-2018 del Partido Encuentro Social y del 184-2018 en contra del Ayuntamiento de Tecate. Fueron aprobados los acuerdos de cumplimiento de los recursos de revisión 157-2018 en contra del PRI, 226-2018 en contra del Procurador General de Justicia del Estado y del 400-2017 interpuesto en contra del Partido del Trabajo. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, fueron aprobados los proyectos de resolución de los recursos de revisiones siguientes: del 89-2018 en contra del Partido de Revolución Institucional y del 170-2018 en contra del Secretario de Planeación y Finanzas. Fueron aprobados los proyectos de acuerdo de incumplimiento tanto de la resolución de la denuncia 14-2018 contra el Partido Verde Ecologista como de la resolución de recurso de revisión 158-2018 en contra del Partido de Encuentro Social. Y fue aprobado el acuerdo de cumplimiento en actos de recurso de revisión 90-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. De la ponencia del comisionado presidente fue aplazado para la próxima sesión la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 129-2018 y fue aprobado el acuerdo de incumplimiento en actos de recurso de revisión 401-2018 en contra del Partido Verde Ecologista del Estado. Fueron asimismo presentados, discutidos y aprobados las 6 resoluciones de la verificación oficiosa del oficiosa del ejercicio fiscal 2018 correspondiente al mes de octubre en los términos expuestos. Y también fue rendido el informe de comisión de la comisionada Estudillo solicitando su publicación en nuestro portal de obligaciones y en la plataforma de comisiones abiertas. Y por último, fue aprobada la autorización a favor de la misma comisionada Elba Manuel Estudillo Osuna, coordinar los trabajos de implementación y elaboración con los sujetos obligados de los documentos en materia archivística en los términos expuestos. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de las coordinaciones, hágase las notificaciones con las formalidades y publíquese los acuerdos en nuestro portal. Por favor, pasa al siguiente punto. El siguiente punto es la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión, presidente. Gracias, secretario. La próxima sesión sería el 25 de octubre del presente año. Pues a la 1 y tengo un evento de 8 a 10. Perfecto, a la 1 de la tarde. ¿Quién cae? Sí, en principio sí. Bien, siendo la 1 de la tarde las 2 de la tarde, con 12 minutos del día 18 de octubre, se clausura esta segunda sesión ordinaria el mes de octubre del 2018 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron y de que nos siguen vía internet. Que pasen ustedes muy buenas tardes.